tantas noticias, la actualidad nos está atravesando, te vamos a estar informando de todo en este momento. Está reunido el presidente Fernández junto al jefe de gobierno, a Larreta, y vamos a saber qué es lo que se decide con respecto, por ejemplo, a las clases presenciales, que por ahora no van a suceder. Eso dice el decreto, que ya están en vigencia las restricciones, ¿eh? Así que en instantes te vamos a estar contando sobre eso. También vamos a estar hablando en exclusiva con el ministro de Salud de la ciudad, el doctor Quirós. Así que en instantes eso, pero primero vamos a ver qué comemos. Acompáñenme, por favor. Porque la vida sigue, porque la vida sigue. Sí, sigue, claro sigue. Que es Hola, así, Marian. ¿viste? ¿Cómo va? Muy ¿Todo bien, bien muy por bien. acá? Buenos Hola. días. Con profe, ¿Cómo te iba a decir, estamos? casi te digo profe. Mira, ahora te puse mi profe. Soy. No le queda mal, ¿eh? Sí, sos mi profe. Algo de profesor soy, no Por creo. supuesto, para mí sos el maestro. Bien. ¿Viste clases de cocina? Me encanta enseñar. Qué lindo. mira Bueno, la vos. gente está aprendiendo y en el 13 Sí. TV están todas las recetas. Ya me contaron que se las están subiendo. Todo, Sí, ¿viste? sí, Para sí. Además, tenerlas. las vamos a grabar ahora. Dale. La semana que viene. Claro que sí. Muy Especialmente. bien, me encanta. Bueno, ¿qué comemos hoy? ¿Qué comemos? ¿Carne? Carne, pero Muy de una bien. manera un poco diferente. Ustedes, los argentinos, les voy a enseñar a cocinar un bife de chorizo. Sí. Aunque sí, Mira, Vas a me ver eso. gusta, con tu estilo, me Sí, sí, encanta. sí, sí, sí. Bife de chorizo, entonces. con la manteca Café de París. Eso es un tradicional, una Muy bien. preparación francesa. Me gusta. Y con una guarnición un poco diferente. Vamos a salir de la papa y vamos a ir al coliflor, al horno. Vamos, las verduras Uy, flatulentas. esto larga un olor cuando lo herviste. Dios Mira. mío, vamos a estar ahogados. Yo venía feliz enseñándote. Dice, voy a encontrar algo que no sea ajo, pero que tenga la intensidad Y de shallot. Echalot, me Sí, encanta, qué muy rico. bien, la cebollita esa, que es espectacular. Bueno, me voy a ir a la cocina, Dale. a la Sí, mesa, me voy a ir, porque ya bueno. ya estoy en la cocina. Me voy a la mesa con mis invitados y Dale. enseguida estamos viendo Muy cómo bien. sigue la receta. Venite, Fede, venite Sí, también. vamos, dale. Machu, vamos a agrandar la mesa Perfecto. porque te quiero en la mesa, ¿eh? Así Dale, dale, que, acepto. muy buenos días, ¿cómo ¿Cómo les va a están, Mariana? todos? Hola, Hola, bueno, hola, ¿cómo bienvenidos están? así ¿Cómo desde están? lejos, estoy muy Hola, contenta. hola. Tengo al ¿Cómo doctor andan? Mauricio de Alessandro con Muchas nosotros. gracias, qué lindo. Está mi querida Mercedes. Gracias, La tengo gracias acá, muy bien. Gracias por la Muchísimas invitación, gracias. Mariana. Está Adolfo Rubinstein, es médico, ex ministro de Salud. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Y está Leandro Santoro, legislador de la ciudad, politólogo también, como no. La primera vez que lo tenemos por aquí a Leandro. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué día hoy, Oh. no? En este momento está reunido. Fede, ¿qué podemos contar? Sí. ¿Qué se sabe? ¿Hay Mira, algunos vos récords? sabés que- sí, hasta hace un ratito nos decían que ya había terminado. Parece que no. Están reunidos desde hace un buen rato ya. Hubo los segundos de cada uno. En realidad, Santilli y Julio Vitovelo, que es el secretario general de Presidencia, apenas ayer Rodríguez Larreta dijo... Esta es la foto de ahora. "Pido una-". Claro, mira, esto es ahora. Ahora, Distancia, ¿cuánto tienen? ¿3 metros ahí de distancia? Sí, sí, sí. El presidente le acaban de dar el seguro. alta hace poquito, nada más, algunas horas. Ahí están los dos. Los dos atravesaron la enfermedad, ¿eh? Sí. Y la Julio ventana está también. abierta. Y está Y la abierta la ventana ventana, está circulación. abierta, muy bien. Sí, no, viste que la foto es un símbolo también. No, está ¿no? Cristina. El tema es qué se está Nada. hablando ahí, qué va a pasar el lunes con las clases. La gente en la ciudad se pregunta, ¿el lunes hay clases o no hay clases? Bueno, hasta ahora no. Hasta ahora no. Lo que pasa es que la Pero bueno, reta se presentó el 10 amparo. minutos antes presentó un recurso de inconstitucionalidad, ahí lo va a decir mejor el doctor Alessandro, contra el decreto 241. ¿Qué quiere decir el decreto 241? Que durante 15 días la ciudad de Buenos Aires, el AMBA en realidad, son millones de chicos, son 40 distritos de la provincia de Buenos Aires, conurbano, más la ciudad de Buenos Aires no tienen que tener clases. Hay estadísticas y datos que defienden la postura de Rodríguez Larreta y el presidente también en el decreto cuando publica también da una serie de argumentos para sostener por qué durante Claro. 15 días Muy bien. esta medida O extrema. sea, hoy Larreta va a argumentar, va a llevar evidencia Exacto. que él cree que se pueden seguir con las clases Sí. presenciales. Vamos a ver qué Es pasa así. en esa reunión. En instantes, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo se rompió el consenso entre el gobierno nacional y la ciudad? ¿Qué fue lo que dijo uno, qué dijo el otro? Ahí vamos, dale. Metropolitana de Buenos Aires he decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana de cada día siguiente sea restringida. Desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana no se puede circular por las calles. El gobierno nacional, y no entiendo por qué, por primera vez tomó medidas sin consultarnos. Repito, las medidas que se comunicaron ayer no fuimos consultados. Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases. Las clases van durante 2 semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Es decir, durante 2 semanas a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. Nosotros
estamos completamente en desacuerdo con la decisión de suspender las clases presenciales desde el lunes por 2 semanas con esta situación epidemiológica que tenemos hoy. Más del 70% de los chicos en la ciudad han mostrado signos de soledad, de depresión, de ansiedad, de angustia. Eso surge de un estudio que hicimos con INECO y con UNICEF. Y además, si los chicos no están en la escuela, ¿dónde van a estar? ¿Solos en su casa? ¿Van a estar en la calle? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién va a dejar de ir a trabajar el lunes para ocuparse de los chicos? Mi convicción es que los chicos y las chicas de la ciudad de Buenos Aires el lunes tienen que estar en las aulas. Por eso le pido al presidente de la Nación si nos podemos reunir hoy mismo, esta tarde, para, siempre en base a la evidencia, con la opinión de los expertos que hemos escuchado de todo el mundo, hagamos todo lo posible por garantizar el lunes los chicos en las aulas. Y también vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se trate de manera urgente. Yo tengo la responsabilidad de hacer todo lo que tenga a mi alcance por garantizar las clases de los chicos. Escuchábamos entonces al jefe de gobierno porteño. De esto se está hablando en este momento. ¿En qué momento se rompió el consenso entre el gobierno nacional y la ciudad? ¿En qué momento dejaron de opinar distinto? Primero, buen día, gracias por invitarme. Mira, es común que en un contexto de tanta tensión, de tanto estrés, los gobiernos provinciales con los gobiernos federales tengan discusiones fuertes, incluso que por momentos parezca que se rompió el consenso y poco tiempo después se recupere. Pero en algo tan importante, Sí, que en estaban algo de acuerdo y que se habló. Sí. Digamos, ¿Por qué? ¿por qué se corta solo el presidente en esa decisión? Porque vimos los datos que van surgiendo día a día. A ver, ayer en la ciudad de Buenos Aires, 3.000 infectados. 3.000 infectados. Esto te da una tasa altísima cada 100.000, ¿no? Si más o menos lo proyectás en una semana, por lo menos 500 personas. La Asociación de Pediatría habla que cuando tenés más de 200 tenés que poner el semáforo rojo. En toda la región la discusión se está dando en términos muy parecidos. ¿Vos te acordás de la calle Pou, ¿no? Que todo el mundo recuperaba como un presidente liberal, occidental, capitalista, con buena aceptación en su población, tomó la decisión de restringir. Lo mismo pasó, restringir la circulación y restringir las clases presenciales. Lo mismo pasa en Uruguay, lo mismo está pasando en Francia, lo mismo está pasando en Europa. Pero el mismo gobierno, o sea, nosotros Termino hemos con esto, escuchado termino al con esto. ministro de Educación decir que las clases seguían. y Sí, a la porque el noche- ministro de Educación, Mari, cuando habla para todo el país. Y acá el problema es que todo va cambiando día a día. Y en el AMBA la situación se está poniendo en una situación límite. O sea, vos habrás escuchado a todas las organizaciones privadas de salud, tanto sindicales como prepagas, como servicio médico privado, diciendo que el sistema está absolutamente colapsado. Y lo que está ocurriendo es que la progresividad de los contagios es enorme. Mira, te voy a poner un dato concreto que salió publicado ayer en el Diario de la Nación, que son datos oficiales del gobierno de la ciudad. El primer mes, ¿sabés cuántos se contagiaron en el sistema público y privado de educación? 1.250 personas. El segundo mes ya se contagiaron 5.006, casi se cuadruplicó. Sí, pero sobre 700.000 personas. Claro, Tenés que poner en claro. contexto Vamos, eso, vamos, está bien. vamos, Una vamos. cosa es el número Sí, suelto y sí, otra sí, cosa claro, es en obvio. contexto, No, ¿no? es Sí. peor. Una cosa es el porcentaje y otra cosa son las personas. Porque hablamos de 260 personas, 40%, escuchen el dato, 260 personas, 40% estudiantes, 60% personal docente y auxiliar. Entonces estamos hablando de 100 chicos que se están contagiando por día. En un Pero contexto... perdón, termino, está- Mercedes. ¿sabés qué? Porcentaje y cero calle. Porque desgraciadamente nuestros funcionarios tienen cero calle. No es mi caso. Si vos vas, No es mi caso. empezás a recorrer la calle y vas a ver que la gente no tiene cómo hacer la clase virtual. Estuve en Claro. Luis Villón esta semana. En una escuela primaria, era la Florentino Meguino. Las mamás me decían que no tienen celular, porque hay un solo celular en la casa y tienen 4 pibes. Entonces, y la mamá no puede, y tiene que cargar, tiene que ponerle crédito porque no tiene internet. Entonces los chicos no van al colegio directamente, no van al colegio y encima no tienen clases. Ayer estuve en la ¿puedo Villa hacer un 21. punto ahí? No, pero ¿sabes qué pasa? Que quiero un poco que los funcionarios se enteren porque parece No, que se viven entera, en otro pero ¿vos planeta. sabés que la ciudad recortó el plan Sarmiento? Estuve- ¿Vos sabés que la ciudad este año recortó el plan Sarmiento, que es el plan para asistir Mirá, tecnológicamente? ¿Lo sabés, Mercedes? Mirá, las computadoras, esto no pasa por el tema de las computadoras del plan Sarmiento. Ayer No estuve en la pasa. Villa 21 de Barracas, como estoy en todas las villas del conurbano, porque yo con el móvil de Radio Mitre recorro todo.
En la Villa 21 de Barracas la gente no tiene internet, la mayoría no tiene internet. Me decía, estuve en la escuela que está a la vuelta de la villa, que es la Vergara. Estaba hablando con una mamá que ella hace delivery, trabaja en delivery. Y el único celular en la casa que hay se lo lleva ella. No tiene otro celular para que la nena que va a segundo grado haga la clase virtual desde la ¿Dónde fue casa. esto? La escuela Vergara, que está ahí nomás, está como a 4 cuadras ¿De la Villa de la Villa 21. Está en el barrio de ¿Y qué Barracas. hizo el gobierno de la ciudad frente a ese caso concreto? Pero te estoy diciendo, pero esto pasa en todos los... Perdón, Perdón, acá no me vengas con la... No me vengas... discusión porque No, sin porque- duda hay que asistir ahora con ese tema en la tecnología para Sí. que los chicos puedan acceder, ¿no es cierto? Es que no Obviamente, tienen, no ese es tienen. un tema aparte. Ahora tenemos que ver, si no hay clases, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora yo le quiero preguntar al doctor, que es una voz calificada, ha sido ministro de Salud. ¿Hacía falta? O sea, ¿realmente el índice de contagio en las escuelas es alto? ¿O la circulación que significa que los chicos vayan a la escuela es un índice tan alto que hace que sea urgente cancelar Mira, esto? 2 o 3 cosas. Hola, ¿cómo estás? Y muchas gracias por invitarme. Por favor, a usted por estar acá. Yo lo entiendo a Leandro. Yo creo que tiene que dar la triple mortal para atrás para poder justificar lo que se hizo, sobre todo en el contexto de que horas antes la ministra de Salud había dicho que esto no era necesario y que lo que había que hacer, aún en el contexto de restricciones, era ir a trabajar y llevar a los chicos a la escuela. Y horas después, el ministro de Educación, junto a todo su Consejo Federal de Educación, que está conformado por todos los ministros de las provincias, decidieron mantener la presencialidad porque era prioritaria. Entonces, acá el punto es, además de que no existe hoy ninguna justificación epidemiológica ni sanitaria para cortar ya, ni existe evidencia científica y empírica que apoye esta decisión, no existe realmente. Uno puede entender que esto ocurría hace un año, cuando se conocía muy poco sobre cómo iba a ser la trayectoria de la epidemia, el comportamiento biológico del virus, pero ahora ya hay mucha evidencia acumulada de que las escuelas no son foco de contagio, que los chicos no son vectores importantes. Entonces realmente no hay justificativo. Por supuesto, ¿puede haber algún caso de que haya que cerrar una escuela porque hay un brote en una burbuja? Por supuesto que sí. ¿Puede haber algún caso en que, dado el contexto epidemiológico local, haya que cerrar las escuelas? Puede ser, por tiempos muy limitados. Cuando Leandro dice que ocurre esto, no sé, en Uruguay mantuvo las clases presenciales durante todo el ciclo lectivo del año pasado. Es la primera vez que la cierra. Lo mismo pasó en Europa, donde es cierto que ahora están cerrando por pocas semanas, pero estuvieron abiertas. Entonces, no es el mismo contexto. Yo creo que lo que uno tiene que plantearse acá, Fabiana, es cómo se toman las decisiones. Porque si verdaderamente el presidente toma una decisión que aparentemente la toma en soledad, donde no fue consultado su gabinete, porque la ministra de Salud, el ministro de Educación, yo estuve en un programa donde estuvo el ministro de Defensa, que Ahora, aparentemente tampoco ¿Y sabía. por qué lo haría entonces? Bueno, ¿Por qué el presidente toma esa decisión si no es Bueno, eso, urgente y ¿cómo es el necesaria? proceso decisorio? Yo creo que lo que está fallando acá es el mecanismo de toma de decisiones. Hay un consejo asesor que no ha cambiado. Desde la oposición venimos pidiendo, pero desde mayo del año pasado, que se amplíe el consejo asesor, que sea independiente, que tenga una mirada y una perspectiva sistémica, porque la pandemia no es solo sanitaria. Él se apoyó en ese consejo asesor entonces para tomar la decisión. No sé. La verdad es que no Pero, sé. ¿sabe que- Y la sabe- presión de los gremios. Hay una cosa que fue muy llamativa. Vos sabés que si vos hablas con gente de educación de la Ciudad de Buenos Aires, te dicen que ese día a la tarde, a las 5 de la tarde, estuvieron reunidos, una reunión de 4 horas, estuvieron con el ministro Trota. Y en esa reunión dijeron, sí, es probable que en algún momento y en algunos lugares vayamos a tener que suspender las clases. Y lo habían hablado en ese momento. Ahora, dijeron, vamos a dejar pasar 2 o 3 días, porque estas restricciones que están vigentes desde el último viernes todavía no arrojan resultados concretos, hay que dejar pasar hasta el viernes. Y otra cosa más que dijeron es que iban a ser muy selectivos, muy puntuales, muy focalizados. Incluso, o sea que la ministra tiene un plan preparado para cerrar escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Cerrar, no escuelas, te diría, grupos, clases, muy segmentados. Si, por ejemplo, los contagios tienen que ver con chicos de etapa secundaria, por algún tiempo, 15 días,
cerrar Acá, la cursada secundaria. o Pero sea, no tanto todo. la ciudad tiene una estrategia como el gobierno nacional tiene Exacto. la suya. Ahora, ¿por qué no coinciden las estrategias? Es la Bueno, pregunta. evidentemente ahí no hubo una conversación. Eso es lo que le achacan desde el gobierno de la ciudad al gobierno nacional. Que no hubo una discusión, no hubo una charla, una ¿Hay conversación. especulación política? No, claro, a ver, Sí. lo que se está jugando Claro hoy que hay. es la fórmula presidencial del 2023, la reta Kicillof. Esta es la fórmula, esto es lo que se está jugando Ay, hoy. pero yo escucho eso Y bueno, y Sí, me te da da un asco. depresión. Pero Te lo bueno. tengo que decir, Mauricio, porque yo Sí, como la gente, o sea, bueno, nosotros está estamos bien, con un pero- problema ahora bueno, que este estoy es- pensando en las elecciones, Este es a el mí segundo, se me revuelve, no puedo creerlo. bueno, pero todo el mundo toma posicionamiento en esto. Pero está el segundo problema y es el más grave. Esto es como el marido que llega a la casa, se queja, tiene un amante, llega corriendo, o al revés, ¿no? Podría ser la mujer. Dice, la comida está fea, lo que está roto es la pareja. Acá está rota la relación de los ciudadanos con el Estado porque no le creen más al Estado. Porque el Estado hace un año les dijo, vayan a su casa, hagan la cuarentena, yo los voy a ayudar, esto va a salir bien, no se hagan problema, y lo estuvo encerrado un año al cohete. Y no es un problema del gobierno nacional o del gobierno de la ciudad, es transversal a toda la política. Lamento con un politólogo de excelencia como es Leandro cuando digo esto, pero acá hay un problema de divorcio grave de la sociedad. Esto es una excusa, la escuela es una excusa, yo que sé cómo se abre las escuelas fácilmente desde lo jurídico, no hay que hacer un amparo en la corte, es una cuestión política, la ¿Cómo tenés es que hacer eso? acá. Tiene que juntarse cuatro madres, ir contra y demandar al jardín de la esquina que no abre el lunes. Que obviamente el jardín está esperando que lo ¿Y eso- demande. eso se va a hacer? Están firmando peticiones. No, pero no peticiones, Los tenés chats que- de mamis están Pero el chat de Mami explotados. va, hace la demanda y el lunes el jardín abre porque ningún juez sensato en la ciudad, no en otros lugares, nacionales no sé, va a decir que este decreto es constitucional, está afectando derechos muy valiosos. Pero si con todos los quilombos que tienen las madres, que ya no dan más, que no le alcanza para comprar la comida, que tiene que hacer 800.000 cosas, encima tienen que buscarse un abogado para redactar un decreto para que le abran el jardín el lunes o la escuela primaria. Está lleno de abogados. Pero ¿Sabés puedo decir cuántos algo? abogados tiene el Sí, chico en el sí, jardín y doctor. cuántos quieren Yo hacer coincido esto? con Mauricio y supongo que Leandro también estará de acuerdo. Yo creo que acá el problema es político y por eso la política tiene que resolverlo. La gestión de la pandemia no es ni un problema sanitario, ni social, ni económico, ni educativo. Es un problema hoy, la gestión global, sistémica, es política. Y yo creo que el año pasado, hace un año, cuando el presidente se puso al hombro la gestión de la pandemia, convocó a toda la sociedad, convocó a la oposición, estaban presentes los bloques legislativos de la oposición, los gobernadores de la oposición, tuvo un 80% de aprobación social. Y digamos, uno veía cómo se estaban empezando a tomar las decisiones. Pero la tiró afuera, la tiró afuera. No, no, Adolfo, la tiró pará, afuera. déjame terminar. Era penal y la Si tiró uno afuera. contrasta la situación actual de, digamos, tono confrontativo que además está escalando entre todos, ¿eh? No estoy diciendo que es una parte y la otra, pero la realidad es que es el gobierno quien gobierna. Me parece que ahí hay que desescalar, hay que bajar 2 cambios. Todos tenemos que bajar 2 Es cambios. que la gente está muy caliente. Está caliente. Bueno, La caliente, reunión de hoy no por ahí diga. puede servir para eso, lo que está, reunidos en este momento. Vos, Leandro, ¿qué pensás de esto? Porque están Bueno, reunidos ahora. A ver, ¿se vamos puede por partes. aflojar un poco Vamos por esto en partes. algún momento? Comentario de politólogo, ¿puede ser? Por Ya que me favor, presentas. para eso te Gran tenemos politólogo. aquí, Leandro. ¿Qué Me falta en encanta la escucharte. Argentina? ¿Qué falta? Un sistema de partidos políticos. Eso es lo que complica el diálogo, la construcción de consenso. Los actores aparecen en una elección, desaparecen a la elección siguiente. Es difícil sentarse a acordar políticas de largo plazo, políticas de Estado, porque el sistema político argentino te podría decir que desde la explosión del 2002 no se pudo recomponer. Y es un problema enorme. En otros países del mundo, democracias más desarrolladas, sí tienen sistema de partidos y el diálogo político es más razonable. En la Argentina se complicó muchísimo. Segundo, aún en esas democracias centrales donde hay partido político, los europeos que tienen modelos parlamentarios de gobierno, hay unos líos enormes, Mariana. Vos googleá y te vas a dar cuenta que el nivel de la discusión política en España es muy parecida a la que tenemos acá. El nivel de la discusión política en Uruguay es muy parecida a la que tenemos acá. ¿Por qué? Porque estamos frente a algo que desconocemos. Yo particularmente creo que efectivamente se necesita un consenso. A ver, un consenso que parta de la premisa de que lo que acordás con una persona lo respetan todos. No quiero entrar en chicana, pero pongo este ejemplo para que se entienda y ustedes después ponen el ejemplo contrario con mi espacio político. No es lo mismo hablar con Carrió que hablar con Patricia Bullrich que hablar con Horacio Rodríguez Larreta. Entiendo. Y de mi lado te tiene que pasar lo mismo. Pero vos me preguntás, ¿cuál es el problema de fondo que tenemos? Este es el problema de fondo. En este O sea, contexto... serían las personas. No, las instituciones.
Este es el problema que nosotros tenemos. Tenemos instituciones débiles. Hace mucho tiempo. Y los estilos, Leandro. Y los estilos también. Pero estás diciendo gravísimo. De mi lado, de tu lado. Estás hablando como Pero si... ya yo, por ejemplo, Sí, escuchaba bueno, porque a así se ordena el Kicillof, sistema ¿no? político. Que ahora vamos a... Kicillof dijo que el epicentro de infecciones era la ciudad. El tono también era elevado, el de Kicillof. Entonces, ahí también uno escucha y digo, ¿por qué en lo importante no están todos de acuerdo? Mira, yo te voy a ser muy franco. Creo que todas las capitales del mundo son el epicentro para cada uno de los países. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene un problema como lo tiene Nueva York, como lo debe... O sea, las grandes ciudades, no las capitales, ¿no? Como lo tiene San Pablo, problemas enormes. Acá debería haber un criterio básico que te podría decir que hasta debería ser estadístico. Miren, funcionamos con cierta normalidad a partir de criterios protocolarizados y esto, efectivamente, suponiendo que el gobierno local controle esos protocolos, que después me gustaría que charláramos un poco, a ver si percibimos en la calle, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, incluso en la provincia... ¿Vos creés que hay poco control? Y a ver, Mariana, a ver, por ejemplo, los supermercados. Según los protocolos firmados en la ciudad de Buenos Aires, no pueden entrar personas acompañadas. Eso no se cumple. Los locales gastronómicos solamente tienen que estar llenos el 30%. Pero eso no pasa solo en la ciudad. Obviamente, Todo a nivel. ¿Qué hizo Alberto? No, ya sé, obviamente. ¿Qué hizo Alberto? Votó en naranja. Votó en naranja. ¿Sabes por qué? No porque lo escuchó a Baradel. Porque lo escuchó a Velocopit. A Velocopit, que es el presidente de la Cámara que nuclea las organizaciones privadas de salud, que dice, muchachos, esto no da más. Porque la proyección es geométrica y las mismas discusiones que se dan en la Argentina, googleen los que están en casa, se dan en todo el mundo. Le pregunto al doctor, porque recién decía, el sistema de salud no está por colapsar. No está por colapsar. Y después escuchamos, está por colapsar el No, sistema de salud. Estamos todos público. un poco confundidos, Ni ¿no? el privado tampoco, Leandro. No está por colapsar. Por Pero me supuesto, imagino que debe haber a ver, estadísticas en las que uno se pueda basar como para sí, saber o quién sea, dice la verdad. ¿cuáles Porque es son muy los difícil datos? desde el Bueno. lugar del ciudadano. Oficialmente, zona para- AMBA, para- 72,5% la ocupación de unidades de terapia intensiva. Entonces, la pregunta que uno se debería hacer es, ¿cuál es la ocupación habitual de las camas de terapia intensiva a esta altura del año? Y lo que vas a ver es que no está por encima de la ocupación habitual de las terapias intensivas a esta altura del año. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está sucediendo es que lo que pasó el año pasado, cuando se reorientaron todos los servicios a la atención de pacientes con COVID, se comenzaron a desatender y bajaron los procedimientos y prestaciones de otras patologías que, obviamente, cuando comenzaron a bajar los casos de COVID hace unos meses, se recuperaron. Porque sobre todo el sector privado vive de eso. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Además, porque la O gente sea, necesita tratarse. sin chicanear, el servicio de... O sea, la salud no se relajó. O sea, el sistema de salud no se relajó. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora están al tope, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? El sector privado lo que tiene que hacer es refuncionalizar las terapias. Dejaron de hacerse los procedimientos programados, que no son de emergencia, que son electivos, justamente para dar lugar a la mayor demanda de pacientes con COVID. Por supuesto, ¿qué puede pasar? No sé. Yo no estoy diciendo, mirá, esto está bárbaro, estamos todos tranquilos. De ninguna manera. Es muy preocupante la situación, pero no hay ni saturación ni colapso en este momento. Y por ahora, y ojalá no me equivoque, la proyección no es geométrica. Bueno, no hay en este momento, pero podría haberlo Sí, si nos por supuesto. descuidamos. O sea, esto No, mensaje, hay Mariana, hay claro tener de que muchísimo. estamos... Pero, y además, una sola cosa más. Esto no es una cuestión de camas de terapia intensiva. Y yo creo que hay que sacarse de la cabeza que acá el problema son las camas de terapia intensiva o el número de respiradores. Acá el recurso crítico son los profesionales de salud, los terapistas, qué importante eso que estás diciendo, porque enfermeras, se están hablando de las médicas. camas. No es guita nada más, no es que hace quienes- falta guita. Porque mucha gente te dice, bueno, ampliemos las camas. Claro. En esto coincidimos, seguro. Totalmente. Y claro, el problema, ¿cuánta gente hay atrás de una cama de terapia intensiva? Exacto. Capaz que tenés 15 a 20 profesionales que tardaron 7, 8 años en capacitarse. Si hay un punto donde el sistema, Mucho ni siquiera más. es una o más, claro, el sistema no se puede ampliar solamente apretando el botón de la economía. No alcanza a la digamos. gente, ¿no? Pero Yo, ¿sabés qué igual, pasa? francamente, Que... una cosa, honestamente, ojalá tenga razón el doctor, pero los datos que nosotros tenemos y que maneja el presidente de la Nación, a partir de la información que le da el sistema privado de salud. Por ejemplo, en Lamba, el 80% de la gente se atiende en el sistema privado. Es cierto que cuando vos ves los números de la ciudad, en la ciudad de Se lo Buenos vamos a Aires... preguntar al ministro de Salud, Quiroz, que lo tenemos en instantes, Dale. en exclusiva. Porque ese es el quid de la cuestión. A ver, ¿por qué el botón naranja de Alberto? Porque vienen y le dicen, presidente, porque ¿sabes cuál es el problema? Las medidas que vos tomás se ven 14 días después. Entonces el presidente no tiene que tomar de acuerdo las decisiones a lo que pasa hoy. Claro, Tiene pero que... no llegamos ni siquiera a ver los resultados de las medidas que se tomaron. Bueno, hace pero poco. ¿sabes Bueno, cuáles son? Pero ¿sabe ¿Sabes qué? los Hay- datos? el Mari, key de a la ver, Mari, cuestión... para. A partir del 3 de marzo, yo tengo, si querés te lo paso para tu producción, vemos, lo traje el Sí, cuadro. claro, me A interesa partir del muchísimo. 3 de marzo empezaron a escalar todos los casos. Las clases empezaron el 17 de tema febrero. de Semana Santa también. Fue ¿no? Semana Santa, que para mí fue un error.
Como, hubo tantos errores. O sea, si vos me Está decís muy a bien mí, que lo diga, porque para es mí, una barbaridad. para lo que mí, hicieron. yo no hablo en representación del gobierno, yo soy politólogo, legislador de la ciudad, asesora de honor del presidente Fernández, pero te digo, mi opinión personal, para mí fue un error. Obviamente había mucha presión del sistema económico, mucha gente que además quería irse, ¿viste? Se estaba discutiendo en ese momento también y se sigue discutiendo. ¿Llegaste a sugerirle esto al presidente? Sí, yo, a ver, yo tengo... Lo que pasa que también, Sí, te a ver, entiendo, sí. vos te imaginás, estamos diciendo, porque a veces es... Perdón el término, es horrible lo que decís, pero es esquizofrénico, porque a veces decimos, che, tendríamos que haber prohibido Semana Santa, y después decimos, liberemos todo, que no pasa nada. Está bien, No. pero entonces No, ahí no. pone Mi la balanza percepción- cuál va a ser el menor costo Sí, político, si exactamente. cerrar Semana Santa o cerrar Claro. las clases en la ciudad. Pero a ver, exactamente. Bueno, pero, Mira, pero no me a ver, parece que sea un Pero, parámetro. pero a ver, ¿Cómo que Leandro, no? Es al el revés, costo- ese es el parámetro. Pero, la pregunta es, ¿el costo político se evalúa también en estas circunstancias de urgencia? Claro. Yo te voy a poner un caso concreto. Si mañana el Eso es lo que presidente... a mí me hace ruido. No, pero eso te lo voy a eso es lo que explicar yo digo, también ay, como ¿cómo politólogo. estamos hablando del costo político? No, pero a ver, hay que ver qué entendemos por costo político. Me tiene que mañana el presidente dice, no hay botón naranja, hay botón rojo. Paro todo. Y la sociedad dice, no te hago caso. Y se cuestiona la autoridad presidencial. ¿Qué pasa? Que es el problema. Está pasando Exactamente hoy. que es el problema. Está Porque pasando Alberto hoy. Está pasando hoy. pero no es que nos está pasando a nosotros. Les A está pasando todos, a es todos. transversal Bueno, a pero toda la ¿sabes qué? política. Aquel- ¿Cómo sorteás ese problema? Ese problema es político. Es político, Sí, es Fabiana, es político. Entonces, la manera de poder sortearlo, por ejemplo, mirá lo que pasó en Semana Santa. 4 millones de personas circularon, cuando ya estábamos en un contexto muy parecido a este, y obviamente lo que estamos viendo ahora tiene que ver con eso. Al mismo tiempo que se discutía la prórroga de las PASO, porque en realidad había que tener cuidado porque iba a haber una explosión de casos en ese momento. O sea, totalmente contradictorio. Son Entonces, todas excusas. entonces, Adolfo. no, ya Son- sé, ya a sé. ver, la Pero única pará, verdad, pará. lo único que la gente tiene claro, creo que lo tengo claro yo, lo tenemos todos claro, es que tuvieron un año para comprar vacunas y no Claro, compraron pero vacunas. por supuesto, Lo único que tiene pero claro por es que supuesto. el otro día sale Sí. Santiago Cafiero, Sí. 3 meses después, a decir que los privados pueden comprar vacunas. A mí me tocó participar Eso por fue un una privado. chicana Sí, total. pero fue una chicana, pero cuando un privado se pone, hay un tipo, un supermercadista que quiere poner entre los pollos vacuna para vender. Lo primero que le dicen el gobierno es la mitad se lo tenés que dar al gobierno. Lo segundo que le dicen es tenés que hacer un pool porque si no, no te... Es decir, la realidad que estos privados que dan esos números, yo no estoy a favor de la salud privada, creo que la salud pública es mucho mejor en la Argentina y mucho más sana. Pero digo, estamos leyendo lo que dicen los privados y no le damos a los privados, dale a Velocopí para que traiga vacuna. En 15 días te llena de vacuna la Argentina. Han sido unos ineptos, desde el primero hasta el último, y la gente siente, todos los gobiernos, porque todo se esconde, no se puede, y la gente siente que el Estado fracasó y lo dejó solo. Está caliente porque tiene el 5% de inflación sin que haya una sola actividad, porque vos no podés comprar nada, tenés que comprar por Mercado Libre termómetros. Yo la tengo así de termómetro. Ojito me mira, lo único que compro son termómetros, bicicleta, alcohol en gel. Es decir, es lo único que compro. Mauricio, no tengo pero ni que hay- gastarla y hay 5% de inflación. De eso está caliente la gente. Sí. La gente está enojada y después le echa la culpa como el marido enojado con la comida porque tiene un amante, le echa la culpa a ver si hay clase o no hay clase. Lo que la gente está caliente no es porque el Igual lunes no va a haber clase. concordemos es que es muy, muy lindo, difícil, Alessandro. es muy Es difícil muy lindo, manejar Alessandro. un país como la Argentina con todas las cosas que nos pasan encima en medio de una pandemia, hay que Ni decirlo. hablar. No, pero hay Sí, cosas que son simples. Esto que quería decir yo. Acá se debió, además de las vacunas, se debió testear y se debe testear mucho más. Vos vas, yo me gusta recorrer las filas que hay en la puerta de los hospitales de Capital y de Provincia de Buenos Aires. El otro día estaba en el Hospital Materno Infantil de La Ferrer. La gente, eran cuadras y cuadras de cola. Gente que se sentía muy mal, pero realmente muy mal. Había gente mayor. Y les pregunto, ¿desde qué hora están? Y hoy vine a las 6 de la mañana. Y ayer también vine, porque ayer se acabaron los números. Entonces tuve que venir hoy, tuvieron 5 horas haciendo la fila, 6 horas, y hoy tengo que volver a venir a hacer la fila para hacerme el hisopado. Estuve en el Balestrín, estuve en la Salita, estuve en tal otro lado y no me hicieron el hisopado. Pero filas kilométricas. Vos vas acá al frente, al hospital, la Casa Cuna, que le decíamos antes, el Rufino Elizalde, y charlas con la gente. Yo le pido que vayan a charlar con la gente en la fila. La mayoría te dicen, venimos de provincia, porque en Lanús no me hacen el hisopado, porque te empiezan a nombrar todos los partidos del sur del Gran Buenos Aires. ¿En qué te viniste? En el Roca. Entonces, se sienten muy mal, y no es para viajar, se sienten muy mal.
y se toman el Roca. Entonces, claro, en el Roca Bueno, se va ahí, contagiando sí, otra claro. gente. Bueno, el transporte es el gran tema, de eso vamos a estar hablando. Sí, otro más. Lo que sabemos es que la reunión está siendo tensa. Tensa, sí. Mirá, Tensa y seca. Ya nos metemos con el Sí, tema, dale, Fede, en un porque ratito, porque hay necesito información saber ya, si sí. vamos a comer, porque además se come el programa. Vamos para la cocina, a ver. Sí, me vengo un ratito, quiero vení ver, para acá, cómo Mariana. viene esto. Bueno, A ver, ¿en qué hablan estamos? tanto que voy a preparar todo de antemano así no me quemo, ¿viste? Porque hay que poder Ay, meter el Cristo. bocado. Mirá todo lo que tiene Cristóbal acá desplegado. Sí. No voy a enseñar, decía, a ningún argentino chorizo a la plancha. Claro. Entonces decidí cambiar Somos la cosa. Vamos a especialistas, modernizar un poco. Los argentinos tienen que empezar a usar este tipo de técnica de cocción. dale, Vamos muy a bien, hervir la incorporemos. carne antes de llevarla a la plancha. ¿Hervirla? Eso Casi. sí, que Van a me ver. sorprendió. Bueno, acá tengo una Eso bolsa, un nuevo. Ziploc. Lo Sí, que voy a muy hacer, bien. lo voy a poner así nomás. Pongo un poco de aceite de oliva. Se van a asustar todos al principio. Después lo comen, se ponen Mirá todo todo loco. el aceite que le puso. Sí, Claro. bueno, No, pará. bueno, no Yo opino soy más. cocinero, no soy Muy bien, nutricionista. Claro, tenés razón. Pero tiene propiedades muy buenas el aceite de Sí, y oliva. aparte, si queremos que salga rico. Sí, de todas maneras. Pero además, el tema del aceite que es muy sano, atento, sigue siendo materia grasa. Claro. O sea que no nos refugiemos cuidado. en la idea de que lo que hago ahora es tomo la bolsa así de esta manera, Sí. la dejo entreabierta, saco un poco el aire así nomás, no necesito estar al Un poquito de vacío. tomillo, no tiene ninguna especia, no tiene sal, no tiene nada. El oliva y el tomillo. Mira, el romero. no se me Romero. cerró, pero ahora sí. Ah, romero es. Me parece que es romero, ¿no? Romero, sí. porque Romero. lo va a aromatizar como una infusión. Ajá. Lo pongo en esa agua que ven acá, vuelvo se asustan loca. todos. Ah, es como un Pero té qué de buen carne. aparato este Sí, que bueno, tenemos. ese viene de afuera, se consiguen otras Ah. marcas. Muy bien. ¿Y ahí lo metés y lo dejas servir? Sí, lo vamos a dejar 2 horas así y después lo llevo a la plancha. Claro, y vas nosotros a ya ver. tenemos el paso adelantado, no es que a las 4 de la tarde le... No, las tengo acá, mira, están todas acá. Perfecto. Acá tiene 2 Ay, horas. están todos hechos. Sí. Mirá, ay, que me encanta, reorganizar. Y ahora voy a hacer con la manteca, tengo una manteca, voy a meter todo lo que ves acá, lo voy a poner arriba. Y el secreto Sí. es que acá tengo unas yemas que puse con la manteca. Muy bien. Y voy a mezclar todo eso y lo voy a gratinar. O sea que ustedes pueden seguir hablando de políticas, pelearse, lo que quieran. Pero cuando coman van a tener todos una sonrisa. ¡Bravo! Me Cristo, encanta, que es lo que Cristo. necesitamos Bueno, también, estoy tranquila entonces que se está cocinando. Sí, Mariana, Tenía anda miedo, claro, que no sé, que no avanzara el bife, ¿viste? Bueno, vamos por el último momento, Fede, dale. Siguen reunidos todavía. ¿eh? Fíjate que hay en este momento la información que surge dentro de la reunión es que están ellos solos reunidos. No hay demasiada información. Lo que sí trascendió, porque por supuesto algún asesor entra en algún momento, es que el clima es muy tenso, que las clases el lunes en la Ciudad de Buenos Aires no se reanudarían, no empezarían las clases, es decir, no se reanudarían. Hoy, último día de clase por 15 días, eso está claro. Que después habría una conferencia de prensa de Alberto Fernández, no de autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la idea que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es ver si en la Corte Suprema de Justicia puede tener alguna posibilidad de que esto... Entonces vos me decís que puede ser que en la reunión salgan los dos Nada, ahí y digan posturas- no va a haber clases el lunes y que se siga adelante con el amparo en No la hay Corte duda, Suprema. esto va a seguir adelante con el amparo. Ahora, lo único que puede haber es, algunos especulan, una especie de medida cautelar por parte de la Corte Suprema que de inmediatamente, de un momento a otro, decida que efectivamente una medida que tiene que ver con no innovar, con que las clases sigan. Mira, los que consultamos dicen, es muy difícil que esto pase. Lo más probable es que la Corte se tome un tiempo para decir, pero ya cuando se tome ese tiempo, esta medida dura 15 días. Es decir, cuando salga ya la resolución de la Corte Suprema de Justicia, ya las clases van a haber... Ya van a haber pasado ya esos van a haber 15 pasado. días. Es decir, que entendemos que si fuesen 15 días Sí. es un tema. El tema es que tenemos el miedo de que Pero nos pase lo del año bueno, pasado. Pero, que- otra vez Mira, estamos mira, hablando de Mariana, algo que está mal, es una acción por la galería ir a la Corte Suprema. Lo saben hasta los perros, lo saben el tipo que vende ¿Cómo? el ¿Por tipo que qué? vende ballenita abajo de la puerta de Talcahuano ¿Que 550. vos decís que no porque tiene ahí, utilidad? porque ahí lo metés en un lugar donde se juega, está la discusión sobre la coparticipación, está la discusión de la pelea Está quién bien. va a ¿Qué ser otra el cosa próximo podía haber hecho el presidente gobierno de de la Corte. ciudad, Mauricio? Estamos viendo quién va a ser el próximo presidente de la Corte. Estamos viendo que hay 3 causas de Cristina. ¿Y entonces qué? ¿Vos creés que van a ¿Mandamos a las resolver? madres a la puerta del Porque colegio? son el pato de la boda, porque es la realidad. Lo que hay que hacer es ir a un juzgado de primera instancia con asiento en la capital federal de porteños, electos por ellos en la comisión, en el Consejo de la Magistratura. No sé si vos tenés un lugar ahí. Ya Qué saben que desgracia, ¿no? Bueno, pero algunos tienen, del frente de todos hay. Y a ese juez decirle, mirá,
nosotros queremos abrir y hay un decreto presidencial que entendemos que es inconstitucional, porque además tengamos presente algo, no se reunió el Congreso Nacional para esta medida de toque de queda / estado de sitio, para limitar derechos constitucionales. Tenés que ir al Congreso y no fueron. Si no está, lo tenés que convocar. Y el Congreso está convocado, está en sesiones ordinarias, están para cualquier idiotez. No digo eso, digo, están para otras cosas. Sí, no, están para otras cosas que tal vez no son tan urgentes como esto, pero no es, hoy tendríamos que tener a los diputados, a los 257, ¿son hoy? 256, votando si este decreto de Alberto Fernández es constitucional o no. ¿Por qué? Porque para limitar garantías constitucionales tiene que haber... El Congreso tiene que intervenir y decir si es verdad o no. Y también es importante hablar de por qué es importante el tema de las clases presenciales. Porque no es solamente que los chicos vayan al colegio y los padres puedan ir a trabajar y lo que implica la organización y todo. Es todo lo que sucede en el colegio. Hay chicos que solo comen en el colegio. Hay situaciones de violencia intrafamiliar que solo se identifican en el colegio, ¿no es cierto? Y que si los chicos no van al colegio, esa violencia intrafamiliar ha crecido muchísimo el año pasado. 1 millón de chicos no fueron al colegio el año pasado. Exactamente. Mira, el mismo número de gente de puestos de trabajo que se perdieron desde que empezó la pandemia en Argentina, ¿no? 1 millón de... Hay una cuestión de fondo que es la economía, claramente. Ahora, yo con esto que vos decís, Mariana, quiero preguntarle al ex ministro Rubinstein, porque el dato sobre el cual se sienta el presidente para decir las clases tienen que cortarse por 15 días es este. De la semana 1 a la semana 4 del año, hubo 5,3% de contagios en niños de edad escolar, de 6 a 17 años, no estaban cursando. Pero cuando empezaron las clases, semana 12 a 14, ese porcentaje de 5,3 subió a 7,3. ¿Es suficiente ese porcentaje, Rubinstein, para decir las clases se suspenden en todos los niveles? Excelente pregunta. Mira, yo además de ser médico y exfuncionario, soy epidemiólogo. Ah, muy buen dato. Me he dedicado mucho tiempo a la investigación, estadísticas y todo eso. No quiero dar una clase de estadísticas, ojo con eso. Pero es que son importantes en este momento. Pero para tratar de explicar un poco cómo interpretar los números. En primer lugar, lo que quiero decir es que si el presidente en su anuncio hubiera dicho que se ampliaban las restricciones a una mayor franja horaria, yo creo que no hubiera habido de ningún modo, me parece a mí, la reacción que hubo. Porque todos estábamos esperando, digamos, mayores restricciones en función del contexto epidemiológico. Y porque todos estamos viendo que hay más contagios. Obvio, más allá de que, como también lo dijo Rodríguez Larreta, donde hay que poner el acento es en la campaña de vacunación y en la detección, en los testeos, claramente. Pero bueno, o sea, no, el tema es cómo se tomó la decisión, que pareciera ser intempestiva, de cerrar las escuelas cuando la epidemiología, la evidencia, los ministros, en fin, todos pensábamos que no había ahora justificación. ¿Fue la presión de Kicillof ahí? No, eso yo no lo sé, pero, digamos, llama la atención cómo se tomó la decisión. Y después está el tema de los números. La realidad es que si uno ve la proyección de la epidemia, digamos, lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, obviamente se ha empinado la curva. Estamos en la segunda ola. Lo que uno tiene que interpretar es cuál es la contribución marginal, la contribución específica de la apertura de las escuelas al empinamiento de esa curva. Y claramente no existe. La mayoría de los chicos, por ejemplo, que van a una escuela municipal, una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, tienen que vivir a 10 cuadras de la redonda de la escuela. Así que ni siquiera toman transporte para ir a la escuela, la mayoría. Entonces, claramente, no existe una relación, una asociación entre el aumento del número de casos y el aumento de los contagios de manera independiente. Obviamente, si hay más casos en todos lados, los chicos también, digamos, circulan por la calle, están en sus casas, los padres o los quienes conviven con ellos también circulan. Obviamente, todos, hay un contexto epidemiológico distinto. Pero Mariana, acá el punto no es ese, es cuánto contribuyen las escuelas de manera específica e independiente, y es claro que no lo hacen. ¿Sabés cuál es la respuesta que dan, Rubinstein, cuando hablan, desde el gobierno dicen, desde que se reanudaron las clases aumentó el tránsito de personas en el AMBA un 25%? Como piso. Ayer Kicillof decía que era del 30 o el 32%. El presidente dice un 25%. ¿Ese sí es argumento contundente o suficiente? Claro, la circulación que genera... Sí, Leandro, te escucho. No, a ver, todos los argumentos son razonables. O sea, esta es una discusión que se construye con medias verdades. Porque ahora cuando yo te dé mis argumentos, a la gente seguramente también le va a resultar razonable, y por ahí la misma persona que recién cuando lo escuchó a Rubinstein dice, tiene razón también Rubinstein. Y es un problema que lleva tensiones en todos los planetas, en todos los países del planeta, perdón. ¿Por qué? Básicamente porque la circulación del virus se da a partir de la circulación comunitaria de las personas. Una de las actividades
que más circulación y que más movimiento genera es la educación. Vos tenés solamente en la ciudad de Buenos Aires 700 y pico de mil de pibes que estudian, 100.000 docentes y 100.000 padres. Tenés 1 de cada 3 porteños y porteñas que están vinculados a la educación. Los datos, como les decía recién, en la ciudad de Buenos Aires pegan una curva ascendente que es casi una pared, o sea, va muy empinada a partir del 3 de marzo, 14 días después de iniciadas las clases. La discusión, hoy tengo una publicación de Lancet acá, por ejemplo, donde en todos los países del planeta se está planteando exactamente lo mismo. Sí, pero en todos los países del planeta no hay el hambre que hay acá. Déjame terminar esto. Está muy bien Y que hay los un dato- politólogos lean Sí, de Lancet. para como sabía que venía a discutir con ustedes. Pero vos estás comparando. Me ilustré. Muy bien. Pero no es lo El dato, mismo, el no es dato, lo el mismo, dato. porque acá hay un hambre El dato, impresionante. el La dato. gente necesita salir a laburar igual, a Bueno, buscar pero la son dos changa, cosas aunque no tenga el distintas. permiso de circulación. Sí, pero son dos cosas Tienen que distintas. entender los políticos que en la Argentina hay hambre. Sí, pero vos tenés que entender que los hospitales están súper saturados y que el problema que nosotros tenemos acá no es un capricho de Alberto Fernández que un día se despertó y dijo, ¿saben qué? Aplico todas estas medidas y soy el único país del mundo que las va a tomar. Se está tomando en todos ¿Sabes lados. que la gente viaja Mirá, igual? Mercedes, sí, Subite ya al lo sé, Roca, pero vos tenés subite que al tener San un Martín, subite al Belgrano Norte. ¿Sabes qué te dicen los policías que están en algunas cabeceras y otras no? Te dicen, mira, este tipo no tiene permiso de circulación, pero viene a hacer una changa a Capital. Y yo no le puedo decir que no, porque tiene el hambre él y su familia. Bueno. Entonces, no le puedo decir que no venga. Y hacen la vista gorda y lo dejan pasar Por eso igual hay que suspender, para por eso hay tomar que el suspender tren. la presencialidad. A ver, cuando Pero hablamos estamos de 15 hablando del días... tipo que viene a hacer changa. Sí, yo te estoy, pero el ¿entendés? sistema público... A ver, Mercedes, el sistema público lo utiliza mucha gente. El gran problema, como decía vos recién, Fede, es la economía informal. La Argentina tiene un problema en la economía informal. Mucha gente que es cuentapropista, changuista, ¿viste? Que se la rebuja como puede. La mayoría. Mercedes, vamos por parte, porque para tratar de aportarle al debate, a veces es conveniente analizar, digamos, por ahí con un poco más de calma, más allá de que todos tenemos nuestra posición. No, lo que pasa es que yo veo a la mí me gente que parece está muy mal y me pone muy mal. ¿Qué Y querés yo que te también, diga? Mercedes, hago política desde que tengo 13 Claro, años, pero por vos eso. hacés política, pero tenés que hacer calle. ¿Sabés qué? Para recorrer y ver lo que le pasa a la gente. Pará. Yo no sé si vos me Calma. conocés a mí, Sí. perdóname, yo no sé si vos me conocés a mí, pero si por algo yo vivo en Boedo, a las compras las hago yo, voy a laburar en subte, la gente me ve por la calle. O sea, no sé si a todos los políticos le va a pasar lo mismo que me pasa a mí, que salgo de acá y me conocen todos. Entonces yo, ese problema del microclima del poder, no tengo chofer, no tengo secretaria, mi oficina es un centro cultural, ¿viste? Vienen de todos lados, parece un quilombo. digamos. Sabemos que es así. Es así. Entonces, lo importante acá es la sensibilidad que nosotros tenemos para saber cuándo tomar determinadas decisiones que son súper ingratas. El presidente apretó el botón naranja, pero también tomó decisiones económicas muy fuertes, ¿no? Ayudas para la UH, ayudas para los monotributistas de las 2 categorías más bajas. También sería bueno que se le pida a la ciudad que haga un esfuerzo económico para sostener, por ejemplo, la gastronomía. Bueno, la Cosa ciudad que hizo no un hizo. esfuerzo Le manotearon importante. 124.000 palos. Pero a ver, no, pero Y perdón. compensaron el Le quiero recorte de la preguntar a coparticipación Cristóbal sobre con un eso. impuesto al consumo. Le Perdóname. manotearon 124.000 palos y ahora se mucho quejan de que le menos. falta. Cristóbal, No, ¿me escuchás allá desde la Larreta, cocina? sí, Quiero Larreta. saber tu opinión. Estamos hablando de los gastronómicos. ¿Cómo está la industria gastronómica? ¿Necesitan el apoyo económico también de la ciudad? Esto que está diciendo Leandro. ¿Qué nos podés contar? Yo no soy nutricionista, no soy político, no soy periodista. La gastronomía está como el culo. como el culo. Literalmente estamos todos por atrás. Escuché amigos a quien llamé diciendo que seguramente hablemos del tema de las restricciones. Y hay una desesperación, un agotamiento, una angustia tan grande de parte de los colegas que no pueden pagar los salarios, que no pueden pagar los impuestos, que no pueden pagar las cargas sociales porque no hay milagros posibles. Yo te escucho hablar con tanto criterio, te admiro mucho en lo personal, pero hay que entender una cosa, un gastronómico vive el 75% de su facturación es de noche, ¿sí? Entonces, si hay que hacer un esfuerzo, la gastronomía tiene que apoyar las decisiones del gobierno, pero en contraparte, lo que necesitan realmente mis colegas y yo, que estoy por abrir un local, es que nos ayuden. Y sí, pero hay que mirar para adelante. Si yo miro ¿Sos sobre... francés? Perdóname, ¿sos francés? Soy francés. Bueno, No y en se París, nota, ¿qué ¿no? está? No se nota mucho, pero ¿y en París qué está pasando ahora? Están aplicando las restricciones, pero hay apoyo del gobierno en los impuestos. Claro, obvio. ¿Sabés qué hizo Pero el acá gobierno no. de la ciudad? Le disminuyó ingresos brutos. ¿Sabés cuál es la trampa? A vos pagás ingresos brutos y facturás. Ahora, si no facturás, no. Entonces, otras ciudades del mundo, y yo presenté un proyecto, por ejemplo, con el tema de los bares notables, que me parecía que era imprescindible por el patrimonio cultural, por todo lo que significa para el turismo, que la ciudad proteja, aunque sea, que son 80 bares notables. Obviamente no lo han tratado. El gobierno nacional acaba de disponer un Repro 2. ¿Qué es un Repro 2? Es ayudarle. A pagar los salarios. Exactamente, la Sí. mitad de los salarios.
Y creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo y poner este tema en Pero hace discusión. un año que estás haciendo un Sí, esfuerzo, claro. mis Sí, colegas. bueno, a ver, Un lo que año. gastamos en ATP, las medidas, el paquete COVID, mira, 1 billón de pesos gastó el gobierno nacional, de los cuales la gran parte de eso fue al AMBA. Porque Pero yo no te digo dejar de pagar impuestos, pero deja de pagar impuestos, ayuda a pagar los salarios eso es lo de que yo alguna lo veo. manera. Bueno, Sí, pero yo te digo, a ver, me quiero hablar una de cosita y IFE. cierro. IFE y ATP todo el mundo sabe qué es, ¿no es cierto? Sí. Bueno, dígame una política de asistencia social o de asistencia económica a la producción y al consumo de la ciudad. Ahora le vamos a preguntar al ministro. Claro, eso pregúntenle al ministro. Sí. Ahora en un ratito lo tenemos al ministro Quiró para preguntarle. Acá Machu quiere decir algo. Machu, te escucho. Los escucho y en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Puntualmente en el divorcio de la sociedad con el Estado no lo veo tan así. He visto en las noticias que iban a buscar padres indignados y de repente encontraban muchos padres, muchas madres que apoyaban este cierre de clases, que por supuesto es un problema, pero si es tan impopular la medida que tomó, ¿por qué la tomó? ¿No? Digo, si está tan mal o si iba a ser tan criticada y si genera el costo político que le va a generar. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué lo hizo? Yo creo que lo que está fallando es la calibración de las medidas. No son las medidas en sí mismas. O sea, no son que haya restricciones, es cómo se están implementando esas restricciones. Tenemos la experiencia el año pasado. El año pasado, lamentablemente, fracasó la gestión de la cuarentena, de la pandemia y de todas las medidas públicas que se Creíamos tomaron. que guardarnos nos iba a ayudar y Digo, al la final... realidad es que no logramos evitar el desastre sanitario, no se logró evitar. Y sí por supuesto, se produjo un desastre económico, social, educativo, etcétera. Ya lo sabemos, son datos, no hay demasiada discusión al respecto. Cuando hablamos Todos de, los países son solo 15 días sufrieron crisis, del cierre de bueno. las escuelas, son 15 días por sobre un año del cierre de las escuelas. Cuando hablamos de restricciones, yo lo escuchaba a Christoph recién, estamos hablando de casi un año donde el sector gastronómico, recreativo, turístico, etcétera, estuvo, digamos, cerrado o muy limitado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no hay que tomar medidas? No, pero la Argentina tiene un 40% de su economía es informal. Un 10% son sectores como los autónomos, monotributistas, profesionales independientes, cuentapropistas, pequeños comerciantes. Ya superamos el 50%. No es igual que Francia. No es igual Acá hay que Francia. 7 de cada 10 chicos son pobres Tenemos en la Argentina, es 42% terrible. de pobres, 50% más de jóvenes, de adolescentes y niños, y tenemos más de 10% de indigencia. ¿Es este gobierno? No. hace ¿Es el años gobierno que venimos anterior? Tampoco. Son 40 años que venimos de decadencia. Pero estamos Por hablando eso de la digo, clasificación. el problema, Mariana, es político. Claro. Sí. Pero eso es lo que está pasando y todos sentimos que no se está haciendo lo que corresponde. Sí. La política está peleando, es decir, mientras se tiren con causas, va preso miremos esto, y debatan sobre quién es el que tiene responsabilidad por hechos de corrupción y se peleen con eso. Mientras no se compraron vacunas, mientras la Argentina no compró una vacuna, es decir, cuando uno ve que tenían esa idea en la mano, viejos, siéntense, en lugar de discutir sobre qué van a hacer con las escuelas, digan, son 15 días de verdad, que les creamos, porque el problema es que acá los padres no le creen que van a ser 15 días más 15, más 15, más 15, y salgan los dos a decir, acabamos de viajar a Rusia y vamos a traer la vacuna de Putin mañana. Compró y no que son las llegaron que muchas faltan. las vacunas. AstraZeneca, 22 Bueno, esta millones de semana dosis que tienen no que llegaron llegar. nunca. Pero Esta semana siempre, tienen porque que le llegar. compraban que los que les convenía, que eran amigos del poder. Estoy Porque seguro. estos son estatistas cuando les conviene y después terminan arreglando con los privados, que terminaron vendiéndole vacunas que nunca vinieron a la Argentina. A ver, discutan, lo tiraron a patadas, lo sacaron a patadas al Tenemos Gordo uno- Ginés, que era el único que sabía de salud pública en la Argentina, porque decían que había vacunado VIP. Y no Sí, se fijan. y no una se- vergüenza. Está Sí, bien. no es el único. Pero en Estados Unidos todo el mundo se vacuna VIP. ¿O no Bueno, viste está toda mal, la está cantidad mal de en gente que Estados va y se Unidos, está vacuna en mal, Estados perdón, Unidos? que El problema es interrumpa. que hay vacunas. Mira, Último momento, esto Fede. pasa ahora. Información de último momento. Horacio Rodríguez Larreta se fue ya de la reunión. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires terminó, se levantó esa imagen, esa foto que veíamos. Ya no está. Le estuvieron 2 horas reunidos. Fíjate vos, ahí está. ¿Qué se está preparando? Se está preparando para la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández. Va a ser él. En algún momento se especuló con que algún algún asesor fuera quien enfrentara a los medios y contara algunos pormenores. ¿No? Va a ser el O sea propio que Alberto primero lo vamos a Fernández. escuchar al presidente. Exactamente, va a ser el primero el que va a dar alguna conclusión respecto de lo que habló con Rodríguez Larreta. A ver, lo que Rodríguez Larreta dice, lo que le dijo a él, lo que le planteó es, con números, con estadísticas, nosotros teníamos pensado hacer algún corte, pero selectivo, no brutal y violento durante 15 días a partir de ahora, como lo decidió usted. Ese fue el planteo, que llevó
con datos que fuimos conociendo nosotros. Fíjate vos que, mira, hay datos, hablando de la educación, que acá me los anoté porque son muy importantes. El año pasado, cuando hablaba Rubinstein respecto de qué se perdió con la no presencialidad, la mitad de la secundaria estaba en condiciones de repetir en la Ciudad de Buenos Aires. Pasaron. La mitad estaba en condiciones de repetir por el nivel que habían adquirido. La primaria se duplicó la cantidad de chicos que pasaron por un sistema de promoción acompañada. Todos los años pasa y hay este sistema de promoción acompañada. El año pasado se duplicó. Es decir, casi que tuvieron que... Y el abandono total. Bueno, eso es otro sí. punto. O el abandono absoluto, la pérdida... Padres que dijeron, bueno, no los mando. No los mando puedo más. pagar internet porque no llego. Y lo que destruye a los chicos, porque antes les contaba, bueno, de todos los chicos que no tienen internet, no tienen computadora, hay un solo celular en la casa y la madre tiene que trabajar y no lo pueden usar, no pueden repartirse el celular entre varios hermanos, no hay crédito, no hay guita para cargarle crédito. Y también lo que destruye también a los chicos que tienen computadora, porque la realidad es que los chicos cuando no están en clase no es que están leyendo Shakespeare, están con la junta en la esquina, están en la plaza, están haciendo cualquier cosa, o están jugando los jueguitos, en el mejor caso cuando tienen computadora. O sea, los chicos están en otra. Si no van a la escuela, no sociabilizan, le hace bosta el cerebro. Esa es la realidad. No puede estar un chico dentro de una casa o fuera de la escuela durante un año. Vamos. Mari, Sí, ¿puedo? sí, Leandro. Bueno. ¿A qué hora se come acá? Perdón. Sí, estoy cuando ¿Está por terminar el programa? Cristóbal está haciendo la carne a punto. Y eso lleva un Mirá, tiempo. pero No ¿cómo me es? digas. Ay, bien. Un aplauso para la señora. ¡Aplauso! Yo los escucho a todos apasionados, cada uno con su idea, pero eso, caballeros, es una mesa convivial donde cuando comemos eso, sonrisas. Pero Ok, que nos van Por contentos. supuesto. Es Yo lo admiro- importante siempre de Sí, acuerdo. ¿o no? Es así. Entonces, bueno, qué rico se ve esto, esta Los puntos de costrita. cocción, Mariana. Sí. Oh, ¿sabes qué? Me van a matar. Hay un blooper. No, ¿qué Me olvidé del pasó? tuyo sin ajo. Ah, no te preocupes. Lo como de costadito. Le Bueno. saco toda la parte de arriba que debe ser la más rica encima. Sí. Pero bueno, entonces, Sí, ustedes qué hablen rico. de política, hablen de lo que quieras, pero con Vos nos ese- vas sirviendo la carne. Qué rico. Mirá cómo luce ese que Eso, hay atrás. sí. Tremendo. Manteca Café de París es Ningún algo vegetariano especial. tenemos hoy. Todos comen carne acá, ¿no es cierto? Sí, Muy bien. llévate este Perfecto. dos. Mariana, Sabina, si querés, yo sigo. termina la cuarentena y la Te escucho, repetimos esta, ¿eh? En un quincho. No, en un Muchas quincho. Qué ganas que tenemos. Es ojo ¿no? de bife, es ojo de bife. realmente- Contémosle a la gente que nos hisoparon, porque por ahí después nos pueden sí. Sí, Nos Estamos hablen. todos hisopados, somos todos negativos, tenemos por suerte esa posibilidad de hisoparnos y bueno, seguir el protocolo, ¿no? Sí, Para claro. que nadie corra riesgos y por eso también nos animamos a estar a veces no tan separados, Sí. porque sabemos que somos todos negativos diariamente, ¿no? Pero Y bueno, yo igual nos cuidamos. tengo la doble vacuna de Pfizer, porque fui voluntaria. Primero me pusieron placebo, mira vos. pero ahora me Una llamaron de en las únicas febrero. argentinas vacunadas con Pfizer, Sí, entonces. me pusieron las dos dosis, la última dosis ahora. ¿Sabés si fue hace 3 placebo o semanas. fue la No, dosis? sí, primero fue placebo y me llamaron a fines de febrero diciendo que tenía placebo, más o menos a mediados de febrero, y me pusieron las dos dosis, una a fines de febrero y otra Y ahora 3 hablando semanas. un poquito de las vacunas, Leandro, te quería preguntar Iba si a hay... comerla. ¡Ay! Antes de que des el primer bocado, y te prometo que te dejo comer, ¿no? Mira, voy a hacer primero algo para Dale, que lo dale. pruebes y después te pregunto, dale. Muchas gracias. Nos encantan las cosas simples. ¿Querés enterarte de la marca que llegó al país? Pato Purific, mira. En un mundo donde nada es lo que parece. Todo es muy claro para mí. En un inodoro en donde el peligro acecha. No te preocupes. El gel llega a cada rincón y los discos adhesivos lo mantienen limpio y fresco. Es simple. Usa Pato Purific. SS Johnson. Muchas gracias, Pato Purific. Muy bien, bueno, muy linda está la mesa. También le quiero agradecer a Ramiro que anda por ahí. Divino. Hoy estamos combinados con la ropa de la mesa, ¿eh? Quedó divino, me encantó. Bueno, tenemos un último momento. Está hablando en este momento el presidente. A ver, vamos con ahí. un flash, a ver. Vamos al flash de Noticiero 13, ahí lo tenemos, lo escuchamos, a ver. Muy bien. ¿Estamos para empezar? Bueno, muy bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar que termine acá un compañero periodista. ¿Estamos ya? Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Terminamos una reunión con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una reunión que se extendió por espacio de más de una hora y que fue una reunión donde él pudo plantearme sus preocupaciones, sus inquietudes, sus miradas sobre el presente y también pudo escuchar
la mirada que yo tengo y las razones por las cuales he tomado las medidas que tomamos. Le expliqué algo que francamente siento y que también siente Axel, no tengo ninguna duda, que es que todos quisiéramos que se vuelva a la presencialidad educativa lo antes posible. También le expliqué que todos los datos científicos con los que contamos, dan cuenta de que el problema no ocurre efectivamente en los colegios. Lo que sí ocurre es que detrás de la presencialidad de los alumnos en los colegios se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana. Y que es precisamente con ese mayor número de gente que circula, que algunos dicen que representa el 25, otros el 30, otros más del 30% de la gente que circula, el riesgo de contagio crece. Y la verdad lo que nosotros venimos viendo es que desde el día en que las clases han vuelto, la curva de contagio ascendió precipitadamente. Y también los que estamos viendo, y se lo marqué al jefe de gobierno, es que en el área concreta de la ciudad de Buenos Aires, el mayor incremento de casos se da entre personas de entre 9 y 19 años. La curva allí es exponencial el crecimiento. Le he señalado también, con preocupación, que hemos superado en la ciudad largamente el pico más alto que reconocimos en la primera ola. Y también le he manifestado mi preocupación porque en la última semana han vuelto a incrementarse el número de bajas, de fallecimientos productos del COVID. Le expliqué que a la luz de lo que me dicen los infectólogos y la comunidad científica, es evidente que solo reduciendo la circulación y el contacto humano podemos contener el número de contagios. Que también es evidente que tenemos un nivel de saturación de camas en la ciudad de Buenos Aires realmente preocupante. Que esa saturación de camas no obedece exclusivamente al número de infectados por COVID, sino que obedece a que las clínicas, básicamente, al ver que durante mucho tiempo la atención COVID se redujo, aprovecharon el momento para atender otras patologías. Y fue en esa confianza de que el COVID estaba contenido que atendieron esas patologías que hoy ocupan un número muy importante de camas en la ciudad de Buenos Aires. Le expliqué al jefe de gobierno que el plan nuestro es reducir durante 15 días drásticamente la circulación, porque reduciendo drásticamente la circulación vamos a reducir drásticamente los contagios y de ese modo vamos a dar tiempo al sistema sanitario de la ciudad a ir liberando camas de estas otras patologías y poder ponerlas para la atención exclusiva de enfermos de COVID. El jefe de gobierno me expresó que él tiene una gran preocupación con la presencialidad en las clases. Bueno, yo le expresé que es la misma preocupación que tengo yo y es la misma preocupación que tiene Axel. Ninguno de nosotros quisiera frenar la presencialidad, pero no podemos no hacerlo en las condiciones en las que estamos. No podemos. He estudiado en la última semana
como es el movimiento que genera en cada sociedad la puesta en marcha de la educación presencial. Y es francamente alarmante. Porque no es que se mueven alumnos. Se mueven docentes, se mueven no docentes. Se mueven transportistas, se mueven padres, se mueven madres. Un número muy importante de gente que, vuelvo a repetir, representan casi un tercio de la circulación presente. Yo entiendo el deseo y la preocupación del jefe de gobierno, pero yo tengo una responsabilidad y la voy a hacer cumplir. Esto no es un acto de altanería, no es un acto de prepotencia. Tuvimos una buena charla con el jefe de gobierno, quiero aclararles, una charla de mucho respeto, donde nos pudimos escuchar con mucho respeto y con vocación de encontrar salidas. Pero tengo la obligación de cuidar la situación del AMBA, porque el AMBA es hoy el foco infeccioso más claro que tiene la Argentina. Y que el comienzo de las clases coinciden con el aumento de casos en la región. Por eso la medida que tomamos. También está claro, lo hemos dicho muchas veces, que es el relajamiento social lo que favorece los contagios. Y por eso las restricciones que hemos puesto a la gastronomía. La gastronomía, como pasó el año pasado, va a ser auxiliada del mismo modo que fue el año pasado. Pero vamos a ser estrictos. Porque no estamos con tiempo para dudar. Escuchaba un discurso de la canciller Merkel que casi suscribiría al pie de la letra. El virus no nos deja dudar, el virus no nos da tiempo cuando dudamos, con el virus no negociamos y con el virus debemos ser inflexibles. Por eso tomé la decisión que tomé del modo que la tomé. Teniendo inclusive dentro del gabinete ministros que me decían, pero por ahí podemos esperar más. No, no podemos esperar más. Tenemos alrededor de 25.000 casos diarios. Hagan ustedes memoria lo que fue enero, cuando los casos eran 7.000 por día y lo que todos sentimos como riesgo. Y ahora resulta que tenemos 4 veces esa cantidad y no sentimos el riesgo. Estamos en una situación muy difícil y tenemos que resolverla juntos. Juntos. Yo le invité al jefe de gobierno a seguir trabajando juntos, más allá de las diferencias. Yo sé que él no está de acuerdo en la decisión que he tomado en materia de la escolaridad. Le he dicho también que haré todos los esfuerzos, y si esto que estamos proponiendo funciona, para que en 15 días la presencialidad pueda volver con más garantías y con más cuidados. Y lo invité a que trabajemos juntos en ese sentido. Yo aspiro a que podamos hacerlo. Y mi vocación por hacerlo es absoluta. A mí me pueden atribuir cualquier cosa, menos vocación de dialogar y de encontrar acuerdos. Pero lo que sí les pido es que no me pidan que me haga el distraído frente al problema que estamos viviendo. Porque yo tengo una responsabilidad como presidente, tengo una responsabilidad, la responsabilidad del que conduce una sociedad. Y no voy a dejar que la indisciplina o que el descuido arrastre al conjunto social a una pandemia que a todos nos duele. Tengo muchos cuadros que le mostré al jefe de gobierno sobre el porqué de las medidas que tomamos. La que más
utilicé y en la que más le pedí que repare es en esa curva que muestra el modo exponencial en que crecieron los casos de chicos de entre 9 y 19 años. Porque eso da una pauta de lo que está pasando. Vamos a seguir adelante con el decreto que hemos puesto en marcha. Hemos hablado de coordinar el trabajo conjunto de las fuerzas federales con las fuerzas policiales del gobierno de la ciudad. Vamos a hacer un seguimiento conjunto de cómo las camas se van liberando y se va aflojando la tensión sanitaria que hoy tiene el sistema hospitalario en la ciudad. Y del mismo modo que lo hago con Axel, vamos a recuperar el diálogo para estar muy encima en el día a día de lo que nos está pasando. ¿De acuerdo? Mucha tranquilidad, mucha certeza de que estamos haciendo lo que corresponde, absoluta convicción de que no son medidas ni antojadizas ni improvisadas y que tienen que ver con el rigor de las estadísticas, de mostrar los cuadros de lo que está pasando. Simplemente. Todos queremos recuperar los tiempos en que no nos teníamos que tapar la cara, la mitad de nuestra cara. Pero lamentablemente no es este el tiempo para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, les doy las gracias por su tiempo. ¿Quieren ustedes hacer alguna pregunta? Está preparado. Gracias. Buen día. ¿Cómo le va, presidente? Buen día, Alejandro Gomel, de Perfil y Rayo del Plata. Por un lado, preguntarle si, a partir de lo que habló con Horacio Rodríguez Larreta, hay una certeza que las clases vuelvan el 3 de mayo. Y por el otro lado, con la relación con Larreta, si se siente decepcionado por lo que pasó en los últimos días. Hoy a Máximo Kirchner dijo que el problema era que Larreta terminó siendo conducido por Macri. ¿Coincide con esto? Yo no quiero serle franco. Tuvimos una muy buena charla y una charla muy franca, donde también le transmití mi decepción de sentir que estaba negociando en una mesa con él y en otra mesa estaban firmando algo totalmente distinto. Pero la verdad es que quiero mirar para adelante. Tratemos de que eso no vuelva a ocurrir y trabajemos para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Todos los que hicimos política soñamos con gobernar nuestros pueblos, siempre. Me hubiera gustado gobernar un pueblo que no esté afectado por una pandemia, pero es lo que me tocó. Y en ese contexto tenemos que trabajar unidos. Yo creo que ayer Axel explicó mejor que yo la decepción que él sintió y que yo también sentí. Y no hace falta que yo la renueve. Y lo que sí quisiera es tener una oposición donde pueda hablar con el que gobierna de la oposición y quedarme tranquilo que esa es la posición que se tome y que se repita. Tratemos de avanzar. Gracias. 3 de mayo, ¿se vuelven las clases? Bueno, nosotros se lo expliqué al jefe de gobierno, mi compromiso de que nosotros hicimos 15 días de shocks, de parar en la medida de lo posible la circulación y esto que yo llamo el relajamiento social, lo que incluye también el dictado de clases presenciales. Confío que llegará el día 30 y que hayamos ganado el tiempo necesario para parar los contagios, para vaciar las camas y para volver a poner el sistema hospitalario en funcionamiento en los términos que nosotros creemos que deben ser, porque hoy en día hay una derivación permanente a sanatorios y hospitales de la provincia de Buenos Aires, porque el sistema en la ciudad está colapsado en la utilización de camas. Gracias.
Presidente, buen mediodía. Jean Libares en vivo a través de Multivisión Federal. Consultarle, supimos en las últimas horas, recibió el apoyo de los gobernadores del Norte Grande, si lo van a acompañar en las medidas que usted impuso aquí en el AMBA y si me permite también, si el ministro de Educación, Nicolás Trota, a raíz de todo lo que se habló en las últimas horas, está ratificado en su cargo. Muchas gracias. Hoy a la mañana tuve una larga charla con Nicolás, ¿no? La verdad es que Nicolás tiene una mirada igual a la mía. Todos queremos que la presencialidad vuelva. Lo que pasa es que en este momento lo que debe prevalecer es el criterio epidemiológico, no el criterio educativo. Porque la verdad es que no queremos mandar a nuestros chicos a que se enfermen, queremos mandarlos a que aprendan, a que se eduquen, que es muy necesario. Y que eso permita también que sociabilicen con sus compañeros. Yo no sé de dónde salió que Nicolás estaba puesto en duda su continuidad. Nicolás tiene una mirada que tiene que ver con lo estrictamente educativo, que yo comparto plenamente, pero que en este momento está prevaleciendo una necesidad que tiene que ver con lo médico y con lo epidemiológico. Simplemente, nada más que eso. Había otra pregunta más, ¿cuál era la segunda parte? Sobre si recibió el apoyo de los gobernadores del Norte Grande, si cree que lo van a acompañar en las medidas. Miren, yo marqué el otro día, también traté de echar luz sobre muchas cosas que se dicen, ¿no? Escuché al expresidente Macri decir en algún momento que si él fuera gobierno conseguiría un montón de vacunas. Bueno, miren, si por favor puede ayudarme a conseguir vacunas, que las consiga. Bienvenido sea. Aproveché para decir también que la ley que autoriza al gobierno nacional a comprar vacunas, autoriza a todos los gobernadores a comprar vacunas. Si pueden comprar vacunas, bienvenido sea, que lo hagan. Recordé en el discurso que di hace un par de días que en el artículo 17 del anteúltimo DNU, todos los gobernadores estaban facultados a tomar las medidas que yo estoy tomando ahora para el área metropolitana de Buenos Aires. Con lo cual, si los gobernadores estiman que deben acompañar estas medidas, está muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente. Lara Sainz para la Red 92 de La Plata. Preguntarle, por un lado, si el Gobierno Nacional va a tomar algunas medidas con aquellos sectores que ya anunciaron que no van a acatar las nuevas restricciones, gastronómicos, algunos colegios. Y por el otro lado, preguntarle qué piensa del llamado que hizo Mauricio Macri a los intendentes de las provincias para que mantengan las escuelas abiertas y sobre la participación de Patricia Bullrich en un cacerolazo acá en la Puerta de Olivos. Gracias. Miren, yo soy una persona que valora mucho el Estado de Derecho. Para que el Estado de Derecho funcione plenamente, la convivencia democrática es un elemento central. La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa del otro con un grupo de amigos a golpearle la cacerola, a insultarlo y a escupir a los policías que están en las puertas. Se altera mucho. Yo le recomendaría a todos reflexionar sobre este punto. Lo hablé recién con Rodríguez Larreta, este tema. Porque si el método es que cada vez que no nos gusta lo que alguien dice, mandar un grupo de compañeros a insultarlo en la puerta de su casa, bueno, díganme si este es el método. Que algún exaltado lo haga, bueno, es razonable dentro de una sociedad donde en todas sociedades tiene exaltados. Puede ser que pase. Que la presidenta de un partido político en la democracia haga eso, me parece que es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Que tiene que ver con lo que evidentemente es su conducta. Acá estamos de vuelta, hemos escuchado lo más importante, la conferencia va a seguir, después vamos a, por supuesto, conocer las respuestas del presidente, pero hasta acá, ¿qué conclusiones podemos sacar? A ver, doctor. Primero agradecer No hubo al acuerdo, presidente, ¿no? agradecer al presidente porque pudimos terminar de comer. Sí. Creo que fue Es muy verdad, echamos importante. a comer. es Mariana, verdad. ¿vos no comiste? No, pues, comí un poco, estaba muy atenta a escuchar lo que estaba diciendo el presidente. Digo, entiendo, no hubo acuerdo en principio con respecto a las clases. No hubo acuerdo, me parece que se bajó el tono, lo cual es Sí, bueno. lo cual es Creo muy que el bueno. presidente estuvo más empático que el otro día. A mí me pareció muy poco empático. Y me parece que eso contribuye a generar un mejor clima. Creo que también esto tiene que ver con que probablemente medite, sobre todo dentro de 15 días. Yo creo que ahora va a ser muy difícil que el gobierno nacional cambie su decisión, obviamente. De hecho, ya dijo que no.
Pero sí me parece importante, más allá de las acciones que se hagan desde la ciudad, y no sé cuál va a ser el resultado, yo creo que esto también pone, digamos, una fuerte voz de alerta a que esto no se prolongue. Porque de nuevo, y yo repito, hay dos cosas. La primera es que no son 15 días aislados de cierre de las escuelas. Esto viene después de un año de cierre con todas las consecuencias que ya se hablaron acá. Y la segunda, cuando el presidente presenta los datos, y un poco lo que decía Fede, la pregunta que hay que hacerse es cómo está constituido el Consejo Asesor del presidente. Vuelvo a lo que dije al principio. Esto tiene que ampliarse porque la pandemia no es un problema solo infectológico, solo sanitario, es económico, es social, es educativo. Tiene que haber politólogos, cientistas sociales, psicólogos, economistas, pero filósofos. Pero que los hay, ¿no los hay en el Bueno, Consejo? yo no sé si no los hay. Creo que hay muy pocos, está muy dominado por infectólogos y ya esto dejó de ser un problema solo infectológico. Me parece muy bien, yo soy médico, conozco a los infectólogos, sé también cómo piensan. Los infectólogos ven, digamos, desde la enfermedad, desde cómo se transmite una enfermedad infecciosa, pero esto trasciende eso. Y a esta altura de la historia, después de más de un año, obviamente ya las consecuencias son sistémicas. Entonces yo creo que hay que armar un consejo asesor distinto. La oposición lo ha planteado, hay un proyecto de ley del diputado Negri. El otro día Guado de Pedro coincidió que esto era importante. Pongámoslo en práctica, porque esto no termina ahora, ¿eh? Esto va a seguir todo el 21 y buena parte del 22. Entonces, cuando hablamos de la vacunación, que yo coincido que es la principal preocupación hoy, bueno, yo estoy absolutamente convencido de que si hay un acuerdo político amplio, es probable que consigamos mucho más rápido vacunas. Pero ¿por qué esta reunión nos hizo antes, no? Nos hizo el día del anuncio, en ese momento. A ver, Leandro, vos, coincidís con esto. En lugar del presidente haberse mandado solo de alguna manera, ¿por qué no hizo esta convocatoria, en todo caso, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, juntos, aunque no hubieran llegado a ningún acuerdo? Y después estuvieron reunidos, se discutió, no hubo consenso, pero llegaron a la conclusión, o él llegó a la conclusión de que hay que cerrar. Eso fue lo que molestó tanto, haberse cortado solo. Bueno. En este momento, ¿no? Está bien ser presidente y esto está clarísimo. No, pero varias cosas. Primero, hay conversaciones con la gente del gobierno de la ciudad todo el tiempo, pero online están. Segundo, Alberto salió ayer del COVID, que no es un dato menor. Estuvo aislado. Pero mantuvo reuniones virtuales. Por supuesto, sí. Pero de hecho yo hablé con él ayer y una de las preocupaciones de él es que desde la perspectiva de Alberto había algunas cosas que se habían comprometido a hacer que no estaban sucediendo. Yo creo que uno de los problemas más graves que hay en la Ciudad de Buenos Aires es la falta de control. Una falta de control enorme. Tenemos un montón de actividades protocolarizadas. ¿Qué va a pasar con las fuerzas de seguridad? ¿No ves que van a estar las federales? Un segundito, te pido, Leandro, tengo que hacer un aviso. ¿Aún no viste los nuevos modelos de la línea Simmons 2021? Acércate a los locales en simmons.com.ar para descubrir los 40% de descuento en 18 cuotas sin interés con envíos bonificados. Simmons, mira. En medio de todo este 2020, que fue una locura, un stand-by apabullante, Simmons no paró de soñar. Para descansar en primera clase. Leandro, te pongo en pausa. Me voy a la pausa, de verdad, y enseguida volvemos para que termines tu concepto. Después, y hay una me lo llevo en un tazo. Ahora te paso un plato, Leandro, pausa, ya venimos. Mirá. Aquí estamos de vuelta, ya seguimos conversando. Drean Next, el primer lavarropas con conexión Wi-Fi de Argentina. Lo manejas desde tu celular y permite detener el proceso para cargas adicionales. Drean Next, mira. Conoce más en drean.com. Muchas gracias, Drean. Y tenemos un último momento, Fede. Tiene que ver con la respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a las 2 de la tarde, en 1 hora y 5 minutos, da una conferencia de prensa desde el Ministerio de Educación. Lo más importante no es esto, son los términos. Ni un paso atrás, ¿eh? Va a ser algo así. Me dijeron que van a ratificar todas las instancias, como que lo que están presentando hasta ahora, agotar instancias para que el lunes en la Ciudad de Buenos Aires sigan las clases de manera presencial. Lo escucharemos entonces dentro de un ratito. Si buscas disfrutar algo realmente único, pensá en el Marroc de Fel por un exquisito bocadito de praline y leche y praline blanco. Porque cuando disfrutas de un Marroc, disfrutas la vida de otra manera. Marroc, el bocadito que ya es parte de tu vida.
todos tienen su Marrock, ¿verdad? Sí, tenemos Marrock, por supuesto, porque además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, también podés comprarlo en www.felford.com.ar y te lo llevan directo a tu casa. Así que quédate en tu casa disfrutando el chocolate más rico y acordate que si es chocolate, es Felford. Por supuesto, qué rico. Viene muy bien este Felford. Ahora, Leandro, quiero que cierres tu concepto antes de terminar. Primero agradecerte, la pasé bárbaro, se come bárbaro, el clima es bárbaro. Eso es lo más Te quiero decir que atrás de cámara tenés una unidad básica porque hay un montón que hacer. Mira, vinieron con vos. Este programa pretende por lo menos es que acá se escuchen todas las voces y que realmente podamos coincidir en todo lo importante. Muchas gracias. No, mira, más allá de que obviamente muchas cosas de las que se dijeron no coincido, como a ustedes les habrá pasado conmigo, el mensaje es cuidémonos. Seguro. El barbijo no es una escafandra, no es que nos ponemos el barbijo y podemos hacer cualquiera. Quiero decir que el doctor Rubinstein vino con doble barbijo. Claro, yo lo vi, me asusté. Dije, doble, mira, ahí lo tienes, doble Tratemos, barbijo. por lo menos en estos 15 días de... ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con las medidas? De restringir al máximo posible la circulación comunitaria para bajar la presión. Eso, el mensaje es ese y muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer haberte tenido a todos, doctor. Muchísimas gracias. La verdad que me gustaría irme con un consejo médico para toda la gente, porque digo, el doble barbijo a mí me sorprendió, ¿no? Hoy escuchábamos que realmente vive en el aire muchísimo tiempo el virus. O sea que el barbijo es lo más importante. Pero claramente circula en aerosoles. Y hoy... el barbijo, el doble barbijo si es posible, sobre todo cuando uno está con mucha gente, el doble barbijo es más eficaz, es más efectivo. Por supuesto el distanciamiento físico seguro, por supuesto evitar las aglomeraciones, ventilar los ambientes. Hoy hay que hacerlo. El tema acá es cómo tratar de concientizar esto en toda la sociedad, particularmente en los más jóvenes, y tratar de promover conductas más solidarias, más responsables. Eso es lo que nos va a salvar. Mientras tanto, que se vacune más, mejor, más rápido, que se testee más y que logremos salir de esta pesadilla lo antes posible. Lo mejor posible. Me encantó, Merce, verte. Muchas gracias, Mariana, por invitarme. Muchas gracias. Vas a volver, por supuesto, sí, muy sí, pronto. obvio. Lo mismo si me dejan en la radio, sí. Que me quedé con ganas de hablar de todo lo de Maradona, Cuando doctor. quiera, Así que sí, lo vamos a invitar. Te vamos a invitar. Yo soy amigo acá de la casa. Estaba tan rica la comida, se comieron todo. Un lujazo. Agradecemos a Galus por nuestra divina mesada. Muchísimas gracias. Gracias, Samsung, por la espectacular cocina que nos armaron. Y muchas gracias, Kiki Pro Nails, por cuidar y dar color a mis uñas. Nos queda un ratito todavía. Y yo pensaba, ¿no? De qué sacamos de conclusión de todo esto. A mí me gusta cuando termina el programa, digo, ¿qué me llevo de acá? Y me llevo esto del consenso, de la necesidad que tiene la sociedad, de que la política está bien, ¿no? La política tiene que cambiarle la vida a la gente, esa es la función. Pero primero está la gente, ¿no? En este momento, sin duda, la especulación política, no es el momento. Me parece que este es un llamado a todos los políticos, ¿no? Estamos todos acá queriendo que nos cuiden, con mucho miedo, tratando de acatar, tratando de ser responsables y todo, pero no a la especulación política en este momento. Ese es el consejo. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Pasó la primera semana! ¡Vamos, Marian! Buen fin de semana para todos. El lunes nos volvemos a encontrar. Gracias. Chau, chau. Buen fin de... Chao, chao.